En la primera lectura del profeta Daniel nos invita a la escucha de la palabra, donde el rey Baltasar dio un gran banquete en honor a los funcionarios suyos. De repente aparecieron los dedos de una mano que se pusieron a escribir, donde Daniel posee el Espíritu de Dios. Lectura del libro del profeta Daniel. En aquellos días el rey Baltasar dio un gran banquete en honor de 1000 funcionarios suyos y se puso a beber con ellos. Animado por el vino, Baltasar mandó traer los vasos de oro y de plata que su padre Nabucodonosor había robado del templo de Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey y sus funcionarios, sus mujeres y sus concubinas. Trajeron pues los vasos de oro y de plata robados del templo de Jerusalén, y en ellos bebieron el rey y sus funcionarios, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron y comenzaron a alabar a sus dioses de oro y plata, de bronce y de hierro, de madera y de piedra. De repente aparecieron los dedos de una mano que se pusieron a escribir en la pared del palacio detrás del candelabro, y el rey veía cómo iban escribiendo los dedos. Entonces el rey se demudó, la mente se le turbó, le faltaron las fuerzas y las rodillas le empezaron a temblar. Trajeron a Daniel y el rey le dijo: ¿Eres tú, Daniel, uno de los judíos desterrados de mi padre Nabucodonosor trajo de Judea? Me han dicho que posees el Espíritu de Dios, inteligencia, prudencia y sabiduría extraordinarias. Me han dicho que puedes interpretar los sueños y resolver los problemas. Si logras leer estas palabras y me las interpretas, te pondrán un vestido de púrpura y un collar de oro, y serás el tercero en mi reino. Daniel le respondió al rey: puedes quedarte con tus regalos y darle a otros tus obsequios. Te voy a leer esas palabras y te las voy a interpretar. Tú te has rebelado contra el Señor del cielo. Has mandado traer los vasos de su casa, y tú y tus funcionarios, tus mujeres y tus concubinas han bebido en ellos. Has alabado a dioses de plata y de oro, de bronce y de hierro, de madera y de piedra, que no ven ni oyen ni entienden, pero no has glorificado al Dios que tiene en sus manos tu vida y tu actividad. Por eso Dios ha enviado esa mano para que escribiera. Las palabras escritas son contado, pesado, dividido, y esta es su interpretación. Contado, Dios ha contado los días de tu reinado y les ha puesto límite. Pesado, Dios te ha pesado en la balanza y te falta peso. Dividido, tu reino se ha dividido y se lo entregarán a los medas y a los persas. Palabra de Dios. Bendito sea para siempre el Señor. Bendito sea para siempre el Señor. Sol y luna, bendigan al Señor. Estrellas del cielo, bendigan al Señor. Bendito sea para siempre el Señor. Lluvia y rocío, bendigan al Señor. Todos los vientos, bendigan al Señor. Bendito sea para siempre el Señor. Fuego y calor, bendigan al Señor. Fríos y heladas, bendigan al Señor. Bendito sea para siempre el Señor. Jesús advierte a sus discípulos que la tarea de proclamar el Evangelio es necesaria, pero conlleva dificultades. Él los anima a no desfallecer cuando se presenten persecuciones. No te resistas ni quieras
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: los perseguirán y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernantes por causa mía. Con esto ustedes darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias, a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus padres y hermanos, sus parientes y amigos. Matarán a alguno de ustedes, y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Repitan conmigo: ven Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la celebración de la Eucaristía. Hoy la palabra del Señor dice: tú te has rebelado contra el Señor del cielo. Y quiero comenzar la reflexión tomando esa palabra del libro del profeta Daniel. ¿Cuántas veces nos hemos rebelado contra Dios? ¿Cuánta gente se ha rebelado contra el Señor? Y se han rebelado tanto contra Dios que terminan separándose de la Santa Madre Iglesia. Y comienzan a decir: es que yo leí la Biblia y en la Biblia dice que los católicos son unos idólatras. Y la palabra dice en Éxodo 24: no tendrás imagen de lo que hay arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Y terminan separándose de la iglesia, terminan rebelándose contra Dios, por poner un ejemplo, ¿no? Pero también están aquellos católicos tibios que dicen: es que yo me fui de la iglesia porque los curas son unos pecadores. ¿Y es que usted es muy santo? ¿Usted tiene alita y tiene aureola? ¿Usted no parte un platico? Porque dice la palabra de Dios en 1 San Juan capítulo 1 versículo 8: el que diga que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Así de sencillo. Todos somos pecadores, todos cometemos errores. Usted viene a la iglesia no por el cura, usted viene a la iglesia ¿por quién? Por Dios, porque Dios la fundó. ¿En dónde? Evangelio de San Mateo capítulo 16 versículo 18 dice el Señor: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno nunca podrán contra ella. Esa iglesia que Cristo fundó, dice 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15, es columna y fundamento de la verdad. Y en Efesios capítulo 3 versículo 20 dice: la gloria a Dios se le da en la iglesia. Y no en cualquier iglesia, no en cualquier chiringuito, que cualquiera que se retira de la iglesia católica porque era un católico tibio, va y funda una secta y dice: ahí está la iglesia del Jesús acompañado, porque la de Jesús solo ya están fundadas, ¿sí? La iglesia del Jesús acompañado, porque el Señor me reveló anoche que yo tengo que ser pastor, aleluya, gloria a Dios. No sean bobos católicos, ¿sí? Porque dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 14 versículo 14: tengan cuidado de los falsos profetas. Andan diciendo que yo los mandé, que yo los envié, y son puras mentiras. Yo no los mandé, yo no los envié. Así de sencillo, hay que tener cuidado con eso. Por eso dice la palabra de Dios hoy: te has rebelado contra el Señor. ¿Por qué?
Porque han caído en el pecado de la idolatría. Dice, has alabado a dioses. Ese es el pecado de la idolatría. Los católicos no tenemos distintos dioses. El credo lo dice claramente. A ver, ¿cómo dice el credo? Creo en Dios, Padre, todo, creador de qué. ¿Y creemos en quién? Nuestro, ahí está, nosotros no somos idólatras. Que tengamos una imagen, Dios no se contradice. Y quiero comenzar por ahí. Vamos a buscar el libro del Éxodo en la Sagrada Escritura. Me acompaña el padre Umaña Ángel. Tenemos la Biblia Reina Valera de los protestantes, porque a mí me gusta mucho utilizarla porque uno lo desenmascara con la propia Biblia de ellos, ¿sí? La Reina Valera de los protestantes de 1960. Dice el libro del Éxodo capítulo 20 versículo 4 lo siguiente, escuche, vamos a prestar atención. No te harás imagen. ¿Qué dice? No te harás. Entonces los evangélicos al decir eso tienen razón. Los católicos somos idólatras porque tenemos una imagen. Ya va. Vamos a leer bien el texto, vamos a leer el versículo 3. Hemos leído el 4, pero vamos a leer el 3. Éxodo 23, escuche lo que nos dice. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses. Entonces, ¿Dios es un Dios celoso de una imagen o de otro Dios? De otro Dios, no de una imagen. Porque si Dios fuera un Dios celoso de una imagen, la pregunta es, ¿creen ustedes que Dios mandaría a realizar alguna imagen? ¿Sí o no? Si Dios fuera celoso de una imagen, ¿creen ustedes que Dios mandaría a realizar alguna imagen? No. Por tanto dice el Señor, yo soy un Dios celoso de otro Dios. ¿Y cuál es otro Dios? Vamos a poner un ejemplo, me perdonan si hiero corazones y sentimientos, pero al pan pan y al vino vino. ¿Qué hizo el venezolano en el año 2013? Convirtió a un hombre en Dios. Eso se llama pecado de idolatría. Así de sencillo. Porque aquí el único que vive eternamente se llama Dios. Duélale al que le duele y gústele al que le guste. Y dice la palabra de Dios en el Evangelio de hoy, los perseguirán, los matarán. Por decir la verdad, nos van a perseguir. Por decir las cosas como son, nos van a matar. Ay, eso sí es verdad, ¿sí? Hay gente que le dice a uno, padre, usted no tiene que hablar de eso. No, sí hay que hablar de eso, porque ¿sabe cuál es el pecado que cometimos nosotros los venezolanos? El pecado de la idolatría. Pensar que una persona, un hombre común como nosotros, es más poderoso que Dios. Y eso se llama pecado de idolatría. Así de sencillo. Ese es el pecado que el Señor condena. Ese es el pecado que Dios condena. Fíjense, sigamos leyendo Éxodo 24. Ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. ¿Qué dice? No te. ¿Se acuerdan aquel eslogan? ¿Condenado por quién? Por el de arriba. ¿Condenado por quién? Por Dios. Por Dios. ¿Y qué dice la primera lectura? Contado. Cuando nosotros caemos en ese pecado de la idolatría, tenemos los días contaditos. Contados. Y creemos que estamos haciendo bien. Yo voy a vivir siempre. ¿Sí? A ver, levante la mano el que sabe que mañana va a vivir, para agendarlo de una vez el funeral. Así es sencillo. Mire lo que dice el Señor, sigamos. Ni las honrarás. No te inclinarás, no le honrarás. Porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso. Escuche, porque yo soy Dios fuerte y... ¿Es un Dios qué?
A ver, me encanta el convencimiento que tienen todos ustedes. A ver, ¿Dios es un Dios qué? ¿De qué? ¿De una imagen o de otro Dios? ¿Y cuáles son esos otros dioses? Lo que nosotros nos creamos, lo que nosotros vamos creando en nuestra vida, ¿sí? Esos son los dioses de los cuales el Señor es celoso. ¿Y por qué? Porque Dios no es celoso de una imagen. Fíjense, Éxodo 25, capítulo 1. Escuche lo que nos dice Éxodo 25, 1. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda de todo varón que la diere. No, el 1 solamente. Jehová habló a Moisés diciendo. Dice Jehová, que es Dios, que es Yahvé realmente, porque Jehová, recuerden algo, queridos católicos, cuando ustedes escuchan el nombre de Jehová, Jehová es una mala traducción del nombre de Yahvé, es una mala traducción, ¿sí? Es más, los mismos protestantes se han dado cuenta que es tan mala la traducción del nombre de Dios colocándole Jehová, que en las nuevas versiones de las Reinas Valera ya no aparece la palabra Jehová, aparece la palabra Señor, ¿sí? Para que usted mismo se den cuenta de las malas traducciones que tienen las Sagradas Escrituras de los protestantes. Entonces dice, el Señor habló. ¿Quién habló? Que a ver, ¿quién habló? El Señor. Muy bien, ahora vamos a ver en el versículo 18. El Señor habló. Cuando Dios habla, ¿nosotros qué tenemos que hacer? A ver, díganlo duro. A mí no me da pena que la gente me conteste la misa. A mí lo que me da rabia es que la gente hable en la misa. Eso sí. Eso sí. A eso sí me molesta a mí, que la gente va a la misa y está cuchicheando con la otra vieja que tiene al lado. No, señor. Usted vino a la Santa Misa a escuchar la palabra de ¿quién? Dios. A ver, entonces no les dé pena contestar. ¿Quién habló? Dios. Vamos a ver qué dijo Dios. Y cuando Dios habla, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Muy bien. Harás también 2 querubines de oro. ¿Harás qué? Ahora, ¿esto por qué? Porque yo quiero que ustedes entiendan que Dios no es celoso de una imagen, ni Dios se contradice. En Éxodo 24, Dios dijo, no te harás imagen de lo que hay en arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Pero resulta que en el capítulo 25 Dios habló y dijo, harás 2 querubines. La pregunta es, ¿los querubines, según nuestra fe, están dónde? ¿En el cielo, en la tierra o debajo de la tierra? ¿Y por qué Dios me manda a no tenerlas y luego me dice, hágalas? Porque tenemos que tener una interpretación teológica. ¿Y cuál es la interpretación teológica? Que Dios no es un Dios celoso de una imagen. Dios es un Dios celoso de otro Dios. Y recuerden que el pueblo de Israel, en el libro del Éxodo, venía saliendo de la esclavitud que le propició el faraón durante 400 años. Había tomado la costumbre de tener diversos dioses. Recuerden que para el pueblo de egipcio habían diversos dioses. Estaba el dios Ra, la diosa Zeus, estaban toda esa cantidad de dioses, ¿sí? Y el pueblo durante 400 años viviendo en medio de ellos, ¿qué iban a hacer? Aprender a tener dioses. Por eso Dios les dijo, no, yo soy un Dios celoso. Y cuando los sacó de allá, comenzó a enseñarles nuevamente. Es más, fíjense en el versículo 22, lo que hace Dios, después que les dice, construirás 2 querubines, mire lo que hace Dios. Si Dios no aceptara las imágenes, no tendría que hacer lo que viene. 22. Y de allí me declararé a ti, y haré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Dios le va a decir a Moisés, yo voy a hablar contigo en medio de los 2 querubines. ¿Se dan cuenta? Pero hay católicos bobos y tontos
que viene el pastor protestantico y le dice, es que Éxodo 24 dice, no tendrás imagen de lo que hay arriba en el cielo y en la tierra. Mire, quemen todas esas imágenes, porque eso hay que quemarlas, hay que destruirlas, y así será salvo, aleluya, gloria a Dios. Y usted como un bobo va y las quema. Así de sencillo, así de fácil, porque usted no ha leído la palabra de Dios, porque usted no ha interpretado la palabra de Dios, porque usted va a la misa y está pensando en a qué hora ir a terminar el cura, que la misa está larga. Sí, porque así hay muchos católicos. Así hay muchos católicos. Ahora, ¿creen ustedes que venerar y adorar es lo mismo? Pero hay muchos católicos que sí. Y los mismos evangélicos le dicen, eso es lo mismo, adorar y venerar es lo mismo, y el único que merece adoración es Dios. Vamos a ver si eso es verdad. Hebreos capítulo 12, versículo 9, nos da la definición de qué significa venerar. Carta a los Hebreos capítulo 12, versículo 9. Prestemos atención, escuche. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Dice, teníamos a nuestros padres que vivían aquí en la tierra que nos... Hay papás que no le ponen disciplina a sus hijos. Y dice la palabra, tenemos nuestros padres aquí en la tierra que nos disciplinaban. Y si así al hijo no le guste, usted tiene que ponerle disciplina a su hijo. Por eso es que los hijos hoy hacen lo que les da la gana. Hacen lo que les da la gana, porque el papá no le pone disciplina. Ay, es que hoy en día no le puede pegar al niño porque hay que llevarlo para el psicólogo. Ajá. ¿Cuál era el psicólogo que nosotros teníamos? Aquí está mamá. Una chola, un palo por las costillas. Ese era el psicólogo que nosotros teníamos. ¿Y estamos locos? No. Yo sé que ahorita va a decir, ay, esas son mentiras, porque así son, ¿sí? La mamá, porque usted le dice que le pegaban, uno dice, ay, usted sí es exagerado, ¿sí? Esos son mentiras, yo no era así. Dice la palabra de Dios, teníamos a nuestros padres que nos disciplinaban. Y los venerábamos. ¿Y los? ¿Qué significa entonces venerar? ¿Qué significa venerar? Si usted, su papá le pone disciplina, usted como hijo, ¿qué hace? Lo respeta. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Teníamos a nuestros padres, nos disciplinaban y nosotros los venerábamos. Es decir, los respetábamos. Ahora, ¿comprenden la diferencia entre adorar y venerar? Adorar es cuando usted considera una persona, un objeto o una imagen su Dios. Venerar significa respetar. Nosotros los católicos tenemos muchas imágenes y las respetamos porque representan algo para nosotros. Por ejemplo, el nacimiento. ¿Qué representa el pesebre? Que en un pesebre nació el Hijo ¿de quién? De Dios. Así de sencillo. ¿Qué representa la imagen de la Virgen María? Que una mujer le dijo sí al plan ¿de quién? De Dios. Eso significa respetar, venerar. Es más, otra cita, Hechos 5:34. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 34, nos viene también a definir que la veneración no solamente era para el papá, también se veneraban a las personas que eran ilustradas, estudiadas, personas que eran temerosas de Dios, también eran veneradas. Y no era adorada, era venerada. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 34. Escuche lo que nos dice. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel. ¿Cómo se llamaba el fariseo? Gamaliel. Doctor de la ley. ¿Y era qué? No era cualquier pendejo. Conocía la palabra ¿de quién? Lo que pasa con muchos católicos, que no van donde los que saben de la palabra de Dios, se van donde cualquiera que se llama inspirado, cualquiera que cree que Dios lo mandó,
Cualquiera que se mete la Biblia, porque es que hoy en día el problema de muchos católicos es que le creen a cualquier bobo que se mete la Biblia debajo del sobaco y anda diciendo, el Señor me ha revelado, el Señor me ha dicho, el Señor me ha mandado. Y no creen en la palabra, por ejemplo, de los curas, porque dicen, los curas son unos pecadores. Dice la carta de Pedro, toda sagrada escritura no puede interpretarse por propia cuenta. No puede. Para eso existe la Santa Madre Iglesia. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15 lo dice, la iglesia que es la casa de Dios, ella es columna y fundamento de la... ¿De qué? Hay católicos que no están convencidos de eso. Hay católicos que no están convencidos que la iglesia es columna de la verdad. Búsquelo, 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15 y comas esa palabra de Dios, donde dice la iglesia que es la casa de Dios. Si lo tiene por ahí en la mano del Padre, se lo agradecería. Es columna y fundamento de la verdad. Escuchen. 3:15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Cómo debes qué? Comportarte, conducirte en la casa de ¿quién? Dios. En la casa de Dios. ¿Y cuántos católicos van a la casa de Dios a hablar? ¿Cuántos católicos van a la casa de Dios a dormir? Yo estoy, lástima que yo porque no tengo la plata, si no montaba una empresa de collarines para vender en las iglesias. Porque hay gente que todo lo que dice el cura dicen, eso pescan en la misa, pero que da miedo, de lujo, ¿sí? Eso algunos lo jala un bagre, sí, deben terminar con el cuello matadito. Dice la palabra de Dios, para que sepan cómo debes comportarte en la casa de ¿quién? De Dios. Que es la iglesia del Dios viviente. Que es la ¿de quién? De Dios. ¿Y cómo hay gente que va y dice, es que yo me congrego en la iglesia de Petronilo? ¿Acaso Petronilo es Dios? ¿Acaso Dios dijo, vayan y funden iglesias por todos los lugares del mundo? No, ya Jesús la fundó, Él tiene su iglesia y nosotros debemos pertenecer a esa iglesia. Gústenos o no nos guste el cura, yo tengo que pertenecer a esa iglesia, porque usted está en la iglesia no por el cura, usted está en la iglesia ¿por quién? Por Dios. ¿Y qué más dice? Vamos a ver. Columna. ¿Es qué? Si esta iglesia no tuviera estas columnas, ¿permanecería en pie? No. Columna. Y baluarte de la verdad. Baluarte. ¿De qué cosa? Es decir, que la verdad de Dios, ¿dónde la va a conseguir usted? ¿Dónde? Primera pregunta, ¿qué fue primero, la Biblia o la iglesia? Y algunos dijeron que la Biblia. Porque hay muchos que le creen a los pastores que dicen, es que Dios nos mandó la Biblia desde el cielo. Si les cayó en un paracaídas, no sean bobos. Que lo primero que existió fue la Santa Madre Iglesia. La Biblia, como nosotros la conocemos, nació en el año 380 con el Papa San Dámaso I, traducida al latín por un gran santo de la iglesia llamado San Jerónimo. Así de sencillo. Por eso primero fue la iglesia. Por eso dice la palabra de Dios, la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Entonces, cuando nosotros nos salimos de esa iglesia, caemos en un pecado. Comenzamos a creer que todas las cosas que hay en la iglesia verdadera nos conducen a la idolatría. Vamos a ver cuál es la idolatría que hoy está reinando en el mundo. Romanos capítulo 1, versículo 25. Preste atención. Y yo sé que por esto va a pasar lo que dice aquí el Evangelio. Dice, los perseguirán. Porque hoy en día no se puede hablar de la LGTBQHKPQRZ, ¿sí? Porque lo van a perseguir a usted. No le puede decir la verdad a nadie en la cara porque lo van a perseguir, porque lo van a condenar, porque lo van a crucificar, porque lo van a meter en la cárcel. Pues míreme la cara de preocupación que yo tengo por eso. Pero la verdad hay que decírsela a la gente en la cara. ¿Y sabe cuál es la idolatría de hoy? Romanos capítulo 1, versículo 25. Escuche, preste atención.
poco a poco para que podamos entenderla. Ya que cambiaron la verdad de Dios, Ya que cambiaron la verdad de quién? Dios hizo una verdad. Génesis capítulo 1 versículo 26 dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios los hizo hombre y cambiaron la verdad de Dios hoy en día, diciendo que la familia es entre dos hombres o entre dos mujeres. Díganme si no cambiaron la verdad de Dios. Sí. Si lo hacen a nivel religioso, que los católicos cambian la verdad de Dios en la Eucaristía por irse detrás del pastor evangélico para que les dé galletas y Coca-Cola, diciendo que es la cena del Señor, ¿sí? Porque dice San Juan capítulo 6 versículo 51, el que come mi carne tiene la vida eterna. El pan que yo les doy es mi carne. Y se van, dejan de comer el pan de la Eucaristía por irse a comer galleta con Coca-Cola, diciendo es que el Señor dijo que no era su carne, que era un simulacro, que era una apariencia. No, dice el Señor, dice Pablo en la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios capítulo 11 versículo 22, dice Pablo: lo que yo recibí lo transmití, que el Señor Jesús en la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dijo: este pan es mi cuerpo y este vino es mi sangre. Y cuando usted comete pecado y comulga, dice la palabra de Dios, comete pecado contra no el pan, no el vino, sino contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Y escuchen lo que dice Romanos, sigamos. por la mentira, ¿Cambiaron la verdad de Dios por qué cosa? Por la mentira. honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Dándole culto a quiénes? Ahora sí recuerdan 2013. ¿Antes que a quién? ¿Antes que a quién? Muy bien, no se me queden dormidos. ¿Antes que a quién? Que al Creador. ¿Y quién es el Creador? Dios. Así de sencillo. El cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Quién es bendito por los siglos? Amén. Dios, sigamos. Por esto Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas. Cambiaron la verdad por la mentira. Por eso Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas. Para la gente hoy no le da vergüenza. Andar dos hombres agarrados de la mano y darse besos en la calle, eso no les da vergüenza. No les da vergüenza porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Cambiaron lo natural por lo que va en contra de la naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza del hombre? Tender hacia la mujer. Y la mujer tender hacia lo demás viene del diablo. Ahí sí, como dicen los evangélicos, arrepiéntete, ¿sí? Porque eso viene del diablo. Eso viene de Satanás. Eso no viene de Dios. Y alguien me dijo: padre, pero es que ellos se aman, es amor puro. Yo le dije: será puro de otra vaina, pero eso no es amor de Dios, ¿sí? Así de sencillo. Y de igual modo también los hombres, Escuche. Y de igual modo, ¿quiénes? dejando el uso natural de la mujer, Dejando, para acá para el medio, padre. ¿El uso natural de quién? De la mujer. se encendieron en su lascivia unos contra otros. Y se juntaron unos con otros. Huele a feo eso, ¿verdad? Bastante. Pero la gente los aplaude. Y hay católicos que caen. Ese sí es un pecado de idolatría. Y la gente los aplaude. La gente le dice que está bien. Hágame usted el favor. Sigamos. Cometiendo hechos vergonzosos. ¿Eso es un hecho qué? Vergüenza les debería dar. Pena les debería dar. Hechos vergonzosos. Cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Hombres con hombres. Mujeres con mujeres.
y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, y eso sucede porque no quisieron tomar en cuenta ¿a quién? A Dios. Cayeron en otro pecado, ¿sí? El creer ser dioses de sus propias vidas. No quieren a Dios y caen en el pecado, hacen lo contrario a lo que Dios quiere. ¿Por qué? Fíjense lo que dice el Salmo 14, versículo 1. ¿Por qué el hombre y la mujer hacen lo contrario? Dice el Salmo 14:1 la respuesta. dice el necio en su corazón. Dice, ¿quién? El necio. Porque son gente necia. ¿Ustedes han escuchado hablar de la Agenda 2030? Pues vayan, busquen por internet, están viendo tiempo, perdiendo el tiempo en TikTok y en Instagram y métanse a leer eso. Agenda 2030, ¿sí? ¿Qué quiere eso? Aceptar en todo el mundo lo que esas cosas contra natura sean normales. Que sean normales. Que si su hijo quiere ser ella, usted tiene que dejarlo que sea ella. Y que si su marido también se quiso convertir en ella, pues hijo, tiene que dejarlo quieto. ¿Sí? Porque hay que aceptarlo. Y escuche lo que dice. Dice el necio, porque son gente necia. Escuche, dice el necio. No hay Dios. Dios no existe. No hay Dios. Y si no hay Dios, nosotros podemos hacer lo que nos dé. Díganlo duro. Lo que nos dé. Así de fácil. Eso sí es un pecado de idolatría. No tener una imagen. No, tener una imagen simplemente es una representación y nosotros la veneramos, nosotros la respetamos. Pero caer en ese pecado en contra de la naturaleza es un pecado que se llama pecado de idolatría. Ir en contra del querer ¿de quién? De Dios. Ir en contra del querer del Señor. Y terminemos con esta cita. Vamos a terminar con Colosenses capítulo 3, versículo 5. Colosenses capítulo 3, versículo 5 nos dice que la idolatría también no es simplemente ir en contra del querer de Dios. Hay otro tipo de idolatría, vamos a escucharlo. No es tener una imagen como dicen los protestantes, no. Yo quiero que ustedes como buenos católicos cada día se formen mejor. Cada día amen más la iglesia, cada día amen más al Señor, pero sobre todo cada día aprendan la sana doctrina. Porque hay doctrina que viene del diablo y hay doctrina que es la doctrina ¿de quién? De Dios. Así de sencillo. Y vamos a ver lo que nos dice Colosenses. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Hagamos morir lo que no sirve. Dejemos de estar idolatrando a la gente. Dejemos de estar idolatrando a los hombres. No. Dentro de 100 años, todos los que estamos aquí vamos a estar muertos. Nosotros no vivimos eternamente. El único que vive eternamente, ¿cómo se llama? Dios. Pero nosotros idolatramos lo que tenemos. Hay gente que idolatra el dinero, hay gente que idolatra la avaricia, hay gente que idolatra su cuerpo, ¿sí? Que vienen enfermos, metidos todo el día en el gimnasio. Ay, sí. Tal vez ese cuerpo no se lo van a comer los gusanos, bobo. Como decía una profesora, si mal no recuerdo, se llamaba Nelly, que me daba matemática a mí en segundo año. Y conmigo estudiaba unos chamos que son unos camastrones de hombre y uno en un pijoreto pelado, ¿sí? Y decía la profesora, aquí en este salón hay gente toripollo. ¿Cómo? Sí, cuerpo de toro y mente de pollo. ¿Sí? Pues sí, así hay algunos. Idolatran el cuerpo, pero tienen la mente chiquitica de pollo. Creen que Dios no hay. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas. ¿Pasiones qué? Y un hombre con un hombre, ¿eso es orden o desorden? Desorden. Y una mujer con una mujer, ¿es orden o desorden? Desorden. ¿Y por qué la gente los aplaude? Usted no lo aplaude, ¿no? No, muy bien. Malos deseos y avaricia. ¿Y malos deseos y la qué? Avaricia. ¿Y qué es la avaricia? Amor al
¿Qué es la avaricia? Amor al dinero. ¿Y quiénes son los que aman el dinero? Y si usted no paga el diezmo como un bobo, no se va a salvar. Sí, porque es que hay católicos que uno pasa a la colecta, uno va con la colecta y echan 2 bolivaritos. Todavía echan el billete de 500 bolos. O no lo reciben, pero ni siquiera aquí en la bodega no, ni siquiera en el peaje. Ya no reciben el billete de 500 bolos. ¿Sí? Pero se salen de la iglesia católica, se meten a protestante y hasta capaces que le venden el alma al diablo por pagar el diezmo. Porque el pastor les dijo que si no pagaba el diezmo, se iban a condenar. Y a ver, en el Antiguo Testamento el diezmo era para 4 personas: la tribu sacerdotal, para los huérfanos, para los pobres y para ¿quién más? O sea, para los huérfanos, para las viudas y para el forastero. No para mantener vagos y sinvergüenzas. Y escuche lo que dice la palabra de Dios. Que es idolatría. La avaricia es ¿qué cosa? Entonces no es tener una imagen. Es que cuando usted ama más el dinero que a Dios, eso se llama pecado de idolatría. Ese es el pecado de la idolatría. Pues pidámosle a Dios Todopoderoso la gracia de ser cada día buenos y mejores cristianos. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos.